Posiblemente para algún proyecto necesitaréis alta tensión en corriente alterna de alta frecuencia. Normalmente se usan este tipo de transformadores. Lo que pasa es que estos transformadores son de televisiones en blanco y negro de válvulas. Cualquier televisión más moderna ya no tiene este tipo de transformadores, tiene este tipo. Lo que pasa es que estos dentro llevan diodos integrados que lo que te sacan es corriente continua. Por ejemplo, para mi doblador de voltaje necesité uno de estos y solo tengo dos y son muy difíciles de conseguir. En cambio estos, súper fácil de conseguir. Bueno, pues he estado investigando para quitarle esos diodos rectificadores. Son diodos rectificadores de media onda. Y bueno, corté uno por la mitad. ¿Veis? Estas rayitas blancas es donde está enrollado la bobina de alta tensión. Y aquí son los diodos de alta tensión. Están lijados por la mitad, lo que vemos es el interior. Aquí tenemos un cable y el otro. ¿Ves? Tiene 3 diodos. Entonces lo que tiene es la toma de tierra, bobinado, 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 primer diodo, continúa el bobinado, continúa el bobinado, segundo diodo, continúa el bobinado, tercer diodo. Entonces, bueno, si accedemos a los terminales de los diodos y los puenteamos, pues ya hemos convertido este transformador a corriente alterna. Igual que este. Este lo corté por aquí y luego lo corté por aquí y me cargué los terminales. Por aquí, bueno, no se ve en el vídeo, pero por ahí sale un punto de cobre de 0,1 milímetros, que es la bobina, pero ahí no podemos soldar, tenemos que soldar sobre los diodos. ¿Cómo encontrarlos? Bueno, pues hay que cortarlo. He cortado 3 y los 3 eran iguales. Bueno, menos este. He cortado justo por la mitad del cable rojo, así. Y me he encontrado con estas rayitas blancas, que es donde está enrollado el bobinado. Está más dentro, no llegamos a acceder a él. Entonces luego con la Dremel, con una fresa, he ido lijando así en vertical. Y nos encontramos con que hay unos... las rayitas blancas están más espaciadas. O sea, aquí están a esta distancia. Pues aquí donde estaba el diodo estaban más separadas. Ahí he lijado más solo por en medio, porque si te pasas por los lados te comes los terminales. Hay que darle justo por en medio, hasta llegar a los terminales del diodo. Lijarlos un poquito y soldar un alambre de lado a lado, puentearlo. El de arriba del todo no hace falta. Simplemente del de la derecha, de aquí ya sacas el terminal de alta tensión. Y luego la toma de tierra estaría en el terminal que ya lo teníamos antes, aquí abajo. Me ha costado darme cuenta, 3 transformadores, de que no hay que lijar mucho hacia los lados, porque si no, eso no puede soldar. Este no me salió bien, tenía otro por ahí que tampoco. Bueno, este es el primero. Y este ya lo tengo hecho. ¿Veis? Este lo corté un poquito más fuera, lijé en medio hasta que encontré los 3 diodos, puenteé estos 2, de este saqué el terminal de alta tensión. Y luego, como me saltaba un poco de arco entre esto y esto, pues lo he tapado todo con epoxi y ha quedado muy bien. Y he estado probando ahora, le he conectado aquí al terminal un diodo y he conectado a un lado y al otro y veo que pasa la corriente poniendo el diodo de un lado o del otro. O sea que la salida que está dando este transformador es de corriente alterna. ¿Ves? Funciona perfectamente. Lo estoy alimentando con 9 voltios y aún así da bastante arco.